Félix Gamundi fue compañero no solamente de batallas de Raúl Álvarez Garín, también fue compañero en la parte personal, además de ser presos en el campo número 1, después de lo del 68, pasar un tiempo en Lecumberri y continuar en esta lucha por la reivindicación de los derechos de los estudiantes, en fin, y sobre todo porque se sepa la verdad histórica de lo que sucedió en Tlatelolco en 1968, Félix. Ahora, ¿qué nos deja su legado? Ese ejemplo precisamente de fortaleza inquebrantable, que de congruencia además, ¿no? Pues nos deja un legado de esa fortaleza personal inquebrantable en todos los sentidos. Nos deja también un legado que tiene que ver con otro tipo de cosas, con la forma en la que Raúl abordaba todos los actos de su vida. Hemos dicho mucho, Raúl fue un luchador incansable durante casi 50 años, más de 50 años. Raúl era un hombre activo en los movimientos sociales en México, pues a la temprana edad de los 13, 14 años. De suerte que si hablamos de que se nos ha ido a los 73 años de edad, estamos hablando de un personaje con una presencia ininterrumpida de 60 años en la vida política de México, porque él comenzó su actividad política en el medio estudiantil, pero también al mismo tiempo en el movimiento obrero, en actividades de solidaridad, comenzando con el movimiento del magisterio a finales de los años 50, de los ferrocarrileros, del movimiento médico entre finales de los años 50 y ya entrada la década de los años 60. Nos deja, Raúl, otros muchos ejemplos. Fíjense una cosa, en las situaciones difíciles, Raúl era el que siempre daba un paso adelante. A lo mejor había mucha gente que daba ese paso al frente junto con él, pero él siempre daba ese paso adelante, siempre ponía ese paso enfrente cuando había que enfrentar una situación difícil. ¿Qué otras cosas nos deja como ejemplo? Bueno, Raúl fue un teórico de la política, fue un gran estudioso de la política, pero el otro gran ejemplo es que Raúl era también un gran profesionista. Y de esa faceta de Raúl se sabe poco. Lo sabemos muy bien los que le son cercanos, cercanos, los que tuvimos esta convivencia cercana con él, pero Raúl era un gran matemático. Él y yo estudiamos juntos una maestría de estadística matemática en la UNAM. Él hizo uno de los estudios más completos que hace algunos años se hizo en Comisión Federal, un análisis actuarial de las posibilidades de Comisión Federal para atender sus compromisos de pensiones y prestaciones sociales con los trabajadores de Comisión Federal. Bien, Félix, pues yo le agradezco mucho estas reflexiones y sobre todo de hablar del legado y la vigencia precisamente del pensamiento y, repito, de la lucha de Raúl Álvarez Garín. Le agradezco mucho estos momentos. Déjame terminar diciendo que hoy en día en el Politécnico se vive una situación muy especial. Más luchas de estudiantes. Sí, con Raúl tuvimos oportunidad de comentarla muy breve ya por la situación, eran los últimos días, y Raúl reaccionó con entusiasmo cuando le platicamos de la situación que estaba comenzando a vivirse en el Politécnico, porque él lo vio como una reacción de los estudiantes en defensa de la calidad de la educación superior, pero también en defensa del derecho de los jóvenes de México por acceder a la educación superior gratuita, y él pensando que esto podría conducir a una lucha de fondo para lograr democracia en el Politécnico, para lograr mejor calidad en el Politécnico y para lograr una apertura en el instituto para el acceso de los jóvenes
de México a la educación superior de todas las disciplinas. Esperemos que así sea y le agradezco mucho, Félix. Esperemos que así sea. Muy amable. Te agradezco mucho. Al contrario, Félix, y regresamos con ustedes al estudio.